Hola, esta es la secta de los libros. Soy Flavio y hoy tengo micrófono nuevo. Bueno, el día de hoy vamos a ayudarlos a hacer una reseña académica. Y la verdad es que eso me tiene muy emocionado porque pues alguien dejó como pregunta en los comentarios que si por favor nos ayudaban a explicar cómo se hace una reseña académica. Y casualmente en ese momento yo estaba trabajando con mis alumnos de inglés a escribir reseñas. Entonces como que este concepto de escribir reseñas lo tengo como muy bien puesto. Sin embargo, pues no es lo mismo que hacer una reseña, digamos, informal para mi clase de inglés, que la verdad es que yo soy súper laxo a lo que te van a pedir en la escuela. Entonces lo que voy a hacer aquí es explicar un poquito de lo que están esperando tus profesores cuando te dicen tienes que entregarme una reseña de X o Y cosa. Yo quiero creer que esta guía te va a servir para cualquier nivel de escuela a la que vayas, desde preparatoria hasta nivel superior. Entonces yo creo que esto está como enfocado para nivel preparatoria, licenciatura. Si estás un poquito más abajo de secundaria también te puede servir, pero toma en cuenta que esto tal vez pueda ser muchísimo más complejo de lo que te van a pedir originalmente. Es muy importante en ese sentido y tal vez este sea como mi tip 0. Ni siquiera quiero decir que es el tip 1 porque este es como tip de preparación, que te comuniques muy bien con tu profesor, con tu profesora, con tu profesora para que te explique bien qué es lo que quiere ver en esta reseña académica. Si no, pues vas a trabajar de más. Hay muchas maneras de hacer reseñas, por supuesto, pero yo creo que como por consenso, funciona muy bien. Y también funciona para todas las áreas de estudio, quiero creer. Te puede servir muchísimo para literatura, te puede servir para ciencias sociales, te puede servir para ciencias, pero toma en cuenta que mucho de lo que vas a reseñar va a tener un proceso distinto. Voy a tratar de explicar este proceso de forma general, pero toma en cuenta que dependiendo lo que vayas a hacer, tal vez pueda cambiar un poquito. Y bueno, vamos a empezar. Yo diría que lo primero es entender qué es una reseña académica. Para mí, y por lo que he investigado también, una reseña académica es una descripción, análisis y evaluación de un trabajo en específico. Y trabajo se puede referir a cualquier documento como escrito, algún aparato visual, algún medio audiovisual que también se vea, y cualquier cosa que uno puede como describir, analizar y evaluar. Entonces puede ser desde un libro hasta una película o incluso una canción. ¿Por qué las reseñas académicas son tan importantes? Bueno, primero porque pues, te ayudan a pasar, ¿no?, la materia. Pero ya viéndolo como más allá, son de alguna manera la forma en la que otras personas en la academia pueden responder a ciertos trabajos. Gracias a estas reseñas podemos evaluar, digamos, las ideas, las metodologías, teorías e interpretaciones de un trabajo en específico. Y es por eso que son una herramienta súper importante y que es necesario saber cómo hacerlas correctamente. Para hacer una reseña tienes que conocer muy bien el trabajo que vas a reseñar. Entonces mis primeros 2 tips van a ser más bien de cómo hacer que tu reseña funcione y que sea un éxito. Lo primerito es leer, ver, escuchar lo que sea el trabajo, pero tienes que ver el trabajo y verlo bien. No vas a poder hacer una reseña muy buena si no has leído, por ejemplo, el libro que tienes que reseñar o si no has visto la película. O sea, y no solo la veas, digamos, por, pues ya la vi, fin, tatán. No, tiene que quedarte bien claro todos los elementos que contiene. Hay muchas guías y muchas preguntas que puedes tomar como en cuenta, pero a mí me gusta como creer que lo que sí tienes que tener como bien centrado una vez que hayas leído tu trabajo es que puedas explicar a cualquier persona la información clave de lo que viste, qué propone y qué información utiliza, cómo se presenta esa información y si existe, en algunos casos, por supuesto, qué conclusiones hay. También es súper importante que la lectura de este trabajo deba ser siempre crítica. Y aquí me va a tomar un punto como súper importante saber lo que es, bueno, hacer un análisis crítico de algo o tener una perspectiva crítica de algo y criticar. Criticar es únicamente, pues, decir los aspectos negativos de una cosa, por qué no te gustó, o pues nada más atacar. La perspectiva crítica, por lo menos en la academia, no tiene nada que ver con eso. Por supuesto, sí podemos hablar de aspectos negativos en una reseña, pero tenemos que tener muchísimo cuidado de no solo decir como aspectos negativos y por qué no nos gustó y que sabe qué. Tenemos que poner mucha atención de todos los fenómenos que pasan en tu trabajo de forma activa.
activa, saber cómo los puedes utilizar, reflexionar de ellos correctamente y también poder hacer preguntas a través de esto que acabas de ver. Si eres capaz, digamos, de reflexionar y explicar correctamente el texto, tal vez ya estés haciendo una lectura crítica de él. Tal vez podamos hacer algún video en el futuro de qué es leer de forma crítica o de forma activa. Creo que podría ser un video súper interesante. Déjanos en los comentarios si eso te podría interesar. Otras cosas que están un poquito fuera del trabajo que vas a reseñar, que tal vez sean importantes también tener en cuenta, es el contexto de la obra en sí que vas a trabajar. ¿Quién hizo esa obra? El periodo en el que se hizo y el lugar también de la publicación puede ser como importante. Todo eso también en la reseña, esta reseña en específico, deberías contrastarlo con tu propia experiencia. Por ejemplo, no sé, si yo voy a reseñar una novela del siglo XIX, pues sí, tengo que entender el contexto, digamos, donde se presentó esa novela, pero también voy a, al final de cuentas, contrastarlo con mi propia experiencia en esta reseña. Entonces, saber mover esto y ver cómo se trasladó hasta a mí leyéndolo, todas estas observaciones, entonces, del contexto de la obra en sí y de tu propia experiencia, van a ser contrastadas con lo que tú ya sabes, con lo que has leído, visto e investigado. Teniendo todas estas cosas juntas, ya estamos listos para hacer nuestra reseña. Como casi todo trabajo académico, tiene, digamos, como partes muy bien marcaditas. No tenemos que ponerle como un subtítulo, pero tienes que tener muy bien en cuenta que vas a hacer primero una introducción. En este caso vas a hacer un resumen del trabajo, luego un análisis y opinión de los puntos importantes del trabajo y al final vas a tener conclusiones y recomendaciones en algunas situaciones. Vamos a hablar de eso también. Entonces vamos a hablar primero de la introducción. Y la introducción en este caso tiene que hablar del trabajo que vas a reseñar, un poquito de qué es, digamos, en qué contexto, qué metodología vas a utilizar para, digamos, reseñar este trabajo. Cuando digo metodología es como de cómo lo vas a analizar. Algunas personas lo van a analizar desde su propia perspectiva, otras personas lo van a analizar como comparándolo, digamos, con esta teoría. Puede ser desde eso, desde algo sencillo como tu propia perspectiva, o puede ser algo mucho más complejo si tú lo deseas, y depende del tipo de trabajo que te vayan a pedir. Bueno, en cuanto a la extensión, muchas veces las personas como que cuando empiezan a escribir piensan como en qué tan larga puede ser la introducción. Para muchas personas incluso la introducción debería escribirse hasta el final y primero vas a hacer como el resumen, análisis y opinión de los puntos importantes del trabajo, digamos la segunda parte. Es un poco difícil hablar, digamos, de qué tan extensa puede ser una introducción, pero tiene que ser lo suficientemente larga para que quede claro de qué es lo que vas a hacer en la reseña, qué es lo que vas a ver en el cuerpo de esa reseña. Debería ser algo breve, breve en el contexto de qué tan grande lo vas a hacer. Digamos, si son 3 páginas de tu reseña, tal vez media página esté bien, o incluso nada más 2 párrafos estaría bien como introducción. Después de eso vas a poner el resumen del trabajo, y por eso era tan importante que te quede clara como el trabajo de lo que vas a hacer. Vas a poner pues de qué va, los puntos importantes. Procura que en esos puntos importantes enfatices lo que vas a analizar en la siguiente parte. O sea, vas a como resumirlo, pero ya pensando en cómo lo vas a analizar o cómo vas a tomar esos elementos en particular de los que ya hablaste. Eso va a hacer que sea también mucho más orgánico, digamos, el cambio del resumen al tercer punto, que son los análisis y la opinión de los puntos importantes del trabajo. Aquí lo que vas a hacer es ya contrastarlo con tu propia opinión y con el método de lo que vas a hacer. De nuevo, si vas a trabajar desde tu propia perspectiva, es como de, bueno, cómo estas cosas que yo mencioné en el resumen afectan, digamos, mi propia perspectiva. Ya al final vas a poner como conclusiones y recomendaciones del trabajo. Las conclusiones es básicamente cómo, pues, qué pasó y qué analizaste, bajo qué cuerpo. Es como, digamos, una síntesis de lo que hiciste en el trabajo. Y en algunos casos es posible que pongas como recomendaciones, pensando en cómo este trabajo puede impactar, digamos, en la realidad en la que estamos. O te impacta a ti, también eso puede ser como importante. Solo por poner un ejemplo, me gustaría como trabajar como con un texto que tenga aquí enfrente. Entonces déjenme pensar. Pero por ejemplo, no lo voy a hacer por escrito, pero voy a explicar como unas partes en relación a esta novela, que es el curioso incidente del perro a medianoche, o por la noche, The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, de Mark Haddon.
Es un libro que trabajé en cuarto semestre de la carrera, entonces es un libro que tengo como más o menos bien ubicado como qué sucede. Lo primero que tengo que hacer entonces es como leer la obra. Esta obra pues me va a tomar como, no sé, unas 3 sentadas de 1 hora cada una tal vez, o un poco menos, tal vez dos sesiones de 1 hora. Pero además de ese tiempo pues me tengo que detener a leerlo tal vez una segunda vez o hacer notas, entonces eso me va a tomar como un poco más de tiempo. Ya teniendo mis notas y tal vez haciendo una pequeñita investigación de este texto, voy a decir, ok, a mí me interesa, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención del texto es cómo funciona a veces como una parodia de un texto de detectives, ¿no? Entonces puedo hablar como de las novelas de detectives, las novelas policíacas y cómo funcionan en relación a este texto. Entonces tal vez tenga que hacer un análisis, digamos, como de la historia de las novelas policíacas, hablar un poquito de estas novelas de misterio, de qué significa como ser detective. Y ya una vez que tenga como toda esta información, pues ya puedo empezar a hacer mi reseña. Entonces como introducción yo presentaría, digamos, como esta obra que yo voy a reseñar esta obra, ¿no? Y voy a hablar de Mark Haddon como autor, qué es lo que hace, la importancia de esta obra. En este caso pues fue multipremiada, aquí tiene como un simbolito de un premio, ¿no?, que tuvo. Ya una vez que expliqué eso, también voy a decir que voy a analizar los aspectos de esta novela que lo hacen parecer a, no sé, a una novela policíaca. Yo voy a decir, bueno, a mí me parece que estos elementos de novela policíaca sirven como para parodiar el género. Y voy a explicar cómo por qué. Entonces en el resumen del trabajo, de lo que voy a hacer, tengo que hablar de qué va la novela, pero pues me voy a enfocar sobre todo en estos pasajes donde el personaje principal es un detective, donde el niño protagonista de esta novela esté haciendo como trabajo policíaco. Entonces esos puntos importantes como que ya están resumidos aquí en el trabajito, y en el análisis y la opinión de los puntos importantes del trabajo es donde lo voy a contrastar con lo que yo ya sé, que fue pues toda la investigación que hice previamente de las novelas policíacas. Ya teniendo todo esto junto, ya puedo decir, pues con esto, viéndolo con mi propia investigación y viendo lo que pasa en la novela, pues sí, en la novela hay una parodia como muy clara de lo que es la novela policíaca. ¿Y cómo afecta esto? Bueno, no sé, me podría inventar como alguna opinión o qué fue lo que en mi opinión me parece como importante de hacer esta parodia. Eso lo podría poner en mis conclusiones y recomendaciones. Y listo, ya está el trabajo. Yo creo que imaginarlo así en abstracto es mucho más fácil que hacerlo, por supuesto, pero es básicamente eso. Yo creo que con los puntos y las recomendaciones que ya te acabo de dar, creo que puedes hacer un gran trabajo. Y pues cuéntanos en los comentarios de qué lo tienes que hacer de la reseña y si este tutorial te sirvió. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirlo, compartirlo en tus redes sociales y también con todos tus amistades y familiares. Y además, aquí abajito en los comentarios, déjanos ideas de qué otra idea de video les gustaría ver. Ya dejé algunas recomendaciones, pero dinos si necesitas como alguna otra ayuda para escribir alguna otra cosa. Y pues gracias y bye. Ya nada más. Y es todo gamer. Y para hacer una prueba, los voy a romper el tímpano. Espero que no traigan audífonos. Sabroso.